Buenas tardes. Una vez más, realizamos una entrega a través de este canal Aprende con Niurka y hoy espectacular la invitación que hemos coordinado con Vicente Paulino, quien tiene una experiencia y una trayectoria en nuestra aduana dominicana. Así es que, Vicente, te doy la cordial bienvenida, del cual hemos convivido, hemos visto y hemos de verdad percibido los avances que ha tenido la aduana dominicana y su transformación a partir de los años. Así es que es tuyo el espacio. En esta oportunidad es posible que no entren algunos, pero sí de manera diferida lo van a ver porque hay muchas personas interesadas en esta temática, toda vez que no hay informaciones que se escudriñe, del cual sé que tú tienes mucho conocimiento y esa trayectoria queda marcada para lo que puedas aportar a nuestra sociedad. Así es que hablemos de Vicente. Hoy es un consultor versado en estos temas aduaneros y por supuesto su experiencia como administrador desde cuando era colector de aduana, desde cuando la aduana estaba en tierra, en puro suelo, ha tenido de verdad su relevancia. Llegó a ser el gerente de las administraciones aduaneras, de esa supervisión, y efectivamente desarrolla esas actividades en el marco de esas asesorías que ofrece a quienes le solicitan. Así es que abrimos este conversatorio, Vicente. Me alegra de verdad compartir contigo todo esto, este tema, que es parte de lo que nos apasiona. Buenas tardes, Niurka, y a todos los demás que estarían observando. Realmente el tema de aduana siempre trae mucha atención a través del tiempo y a través de actividades que siempre han hecho los gobiernos. Por ejemplo, en los años principios de los 900 se hablaba al país estar con vía eh, conectado de manera a través de los tranvías que iban a los distintos lugares de puerto. Y cuando llegó Trujillo, según varios historiadores, todo ese material fue trasladado a los ingenios cuando él lo adquirió y a final de cuentas el país dejó de transportarse en función a los tranvías, que era una situación económica, e incluso indican que habían 3 puertos que eran de mayor volumen que el puerto de Santo Domingo. De todas formas, habría que ver las estadísticas económicas en ese tiempo. Y el tema que nos toca en la tarde de hoy, que son las transformaciones principales que se han ejecutado a partir de 1988, sería el punto inicial en el cual haríamos las exposiciones. Si alguien de los que puedan estar viendo abundan sobre el tema o hacen cualquier pregunta que pudiésemos responder, también estaríamos a la disposición de eso. Excelente. En ese contexto y a partir de la gran crisis que existió en el país a final de los años 80 y el 90, que los que somos un poquito más viejos recordamos que ni siquiera la gasolina se podía conseguir porque había que 2 o 3 días estar en una bomba para poder echar. De ahí surge obviamente la gran transformación en el déficit del Estado. Y hasta ese entonces, y hasta que llegaron los acuerdos comerciales y varias variantes de la forma de tributación, la aduana representaba con respecto a los ingresos del Estado en un 70%, porque en ese entonces existía impuesto sobre la renta y existía rentas internas, que a final de cuentas, comparado con aduana, entre los dos juntos llegaban a la mitad de lo que era aduana. O sea que era una gran discrepancia en función a las recaudaciones y ahí era que estaba el gran valor de todo, cubrir todas las inversiones y los gastos del Estado. En función a eso, podemos ver que para esa época, 1886, 87, 88, 89 inclusive,
me parece que hasta el 90, cuando se estableció el decreto 333-90, que supuestamente era un reglamento para adaptar al esquema internacional el cambio de la metodología de la clasificación arancelaria, o sea, el ENBA, la nomenclatura de Bruselas, al sistema armonizado de codificación y clasificación que todavía está vigente con cada una de las distintas enmiendas que le han ejecutado. Entonces, ahí simultáneamente vino entonces la unificación cambiaria y habían la tasa mayor, que era un 10% del peso al dólar, era para los productos que se entendían que eran no de consumo popular o no de gran importancia para la gran mayoría de la población, mientras existían otras tasas de un 4, un 5, un 6, un 7 y así por el estilo. Y obviamente también no existía en ese entonces la tecnología informática, lo que provocaba miles de errores que podían hacerse en la liquidación aplicando una tasa distinta al haber tantas múltiples tasas. Y también para el control era una gran dificultad. A partir de ahí, unificada toda la tasa, ya la situación mejoró totalmente porque eso conllevó a que se unificó en la tasa mayor. A final de cuentas, los volúmenes de recaudación aumentaron grandemente por efecto de que si la tasa mayor nada más cubría el 10% y de repente cubre el 100% de las importaciones, ahí obviamente duplicaría el nivel de recaudación por lo menos. Y siendo la aduana donde se recaudaba más para el Estado, o sea, de mayor ingreso del Estado, significa que el Estado a final de cuentas tendría el doble de los ingresos. Eso obviamente va en consecuencia a lo que a partir después fue la gran estabilidad del Estado y de la economía dominicana, ya que los grandes expertos de la economía establecen que para América Latina la década de los 80 fue una década perdida. En el país, obviamente, luego de esas grandes transformaciones, hubo una estabilidad que todavía en los años 2000 se podía percibir, independientemente que el año 90 y 91 pudieron haber sido un poco medio problemáticos. Entonces, también el aspecto del cambio de la metodología de clasificación conllevó también, como obviamente lo tiene el sistema armonizado, que los impuestos serían únicamente a valores. En los años 80 y anterior al 80 existían múltiples formas de calcular el impuesto, un impuesto específico, un impuesto a valores, por tanto, un impuesto por cantidad de metros, un impuesto específico a un material X determinado, y también conllevaba que era bien dificultoso hacer ese esquema de impuestos, independientemente que se ejecutaba manual, obviamente, y había muchas dificultades, muchas circunstancias que provocaban lo más probable errores. Entonces, el hecho de que el impuesto sea únicamente a valores implica inmediatamente que para la supervisión y para el control se facilita y obviamente la probabilidad de errores disminuye significativamente. O sea que ese fue un paso trascendental con ese esquema que se estableció a partir del decreto 339-90, ya que obviamente eh, modificó totalmente el esquema anterior que existía de la forma de trabajar. Concomitantemente surgió en el 1987, obviamente ya siendo formal y teniendo una hegemonía, el Departamento de Auditoría, no solamente con el esquema de lo que es la auditoría tradicional, revisar los pagos que se ejecutaran, las asignaciones de presupuesto que le dieran, la nómina y lo demás, sino fundamentalmente orientada a la auditoría a las importaciones según se pagaban, llegaban
y se quedaban en abandono en los distintos puertos. Y también un esquema que nunca se había hecho de un análisis profundo, como serían ya que se fue un departamento todos profesionales con capacidad para poder ver las realidades y poder hacer todo tipo de análisis, que fue la auditoría a empresas de zona franca, que obviamente nunca pagaban los impuestos, a empresas de lo que en ese momento se llamaba Ley 69, o sea, admisión temporal, que a final de cuentas determinaban que habían personas o entidades que importaban e importaban hacia esos regímenes, pero la mercancía nunca se exportaba, nunca se sabía lo que pasaba y obviamente nunca ellos pagaban los impuestos, hasta que se comenzó ya a formalizarse y a tener que pagar impuestos si la mercancía no estaba cuando se hacían los procesos de inventario, de exportaciones, la forma como cada tipo de modelo que exportaban se consumía de materia prima y después el total que llegó, entonces por la diferencia que no se pudiera explicar, había que pagar los impuestos como si fuera una importación, no al régimen con exenciones para exportación, sino ya como si lo importó, como realmente ocurrió, para consumo local, o sea, liquidar los impuestos y tener que pagar con las sanciones que establecía la ley. Ese esquema fue una gran transformación realmente para la institución y para las recaudaciones del Estado, En que ese también, momento, Vicente, en ese momento se cobraba, que tú recuerdes, la tasa de qué por ciento sobre la comisión cambiaria. sí, eso iba a indicar que a partir de ahí, del año 90 ya, 90-91, en vez de las grandes dificultades que provocaba el formulario que autorizaba la divisa del Banco Central, independientemente que el Banco Central no necesariamente le daba la divisa, pero sí le autorizaba, que no se despachaban las importaciones si no tenían ese documento autorizado por el Banco Central y que obviamente en el 1990 el Banco Central estableció lo que fue la Operación Duarte, como muchas entidades, empresas que no tenían que cambiar los dólares en el Banco Central, no lo cambiaban, ellos entraban alguaciles con todo tipo de formalidad y abrían la caja fuerte y se llevaban los dólares de las empresas. O sea, realmente esa fue una medida súper criticada. Veremos a ver que si los efectos fueron positivos, ya ese sería un análisis de otra índole que habría que ejecutar. Pero después de todo ese grande problema que dio, ahí entonces surgió que el Estado lo que debería de garantizar, porque independientemente del control que se le haga a la tasa cambiaria, existían dólares en el país que podían comprarse. Entonces, en ese sentido, poner un impuesto equivalente a las autorizaciones que daba el Banco Central, que ahí entonces surgió lo que fue la comisión cambiaria, que originalmente, si no mal recuerdo, comenzó en un 20, después fue bajando, hasta que finalmente se eliminó a principios del 2000, pero realmente volvió otra vez a resurgir en el 2003 cuando hubo el problema de la quiebra del Banco Baninte, que la economía colapsó y para garantizar un ingreso otra vez al Estado por un periodo de 8 meses, un año, se estableció entonces la comisión cambiaria nuevamente. En ese entonces me parece que fue una tasa de un 10 o un 15 que se estableció. Pero realmente la comisión cambiaria, independientemente de al ser un pago adicional a la importación, se obliga a vender el producto un poco más caro, pero a final de cuentas se evitó ese mismo sobrecosto que conllevaba el tiempo que duraban los furgones en los puertos, ya que faltaba la autorización de la divisa que debía de dar el Banco Central. Entonces, una cosa compensó la otra y lo más probable es que disminuyendo el tiempo en puerto, que eran costos portuarios y costos a los operadores portuarios, fácilmente compensaba lo que fue el impuesto a la comisión cambiaria que surgió a partir del año 90. Pero realmente existió después ya del 92 una estabilidad total, tanto en el proceso aduanal, en la salida oportuna, en el pago de los impuestos
y en el crecimiento de la economía dominicana. También recuerdo que en esa época se logró establecer en la aduana lo que fue la descentralización de la valoración. Previamente se hizo una labor de los distintos productos que continuamente llegaban, establecer un valor mínimo a partir del análisis de las facturaciones, porque todas las valoraciones que se existían de todas las importaciones tenían que ir a la dirección general y mandaba, firmado por el director general, a cada puerto, después que se hacía el proceso de la valoración, a que entonces funcionara la liquidación y el despacho de la mercancía. Obviamente conllevaba que por más rápido que hubiese una mercancía, tenía que durar semanas, o sea que era un retroceso realmente. En Y ese momento, Vicente, donde se valoraba la mercancía en la Dirección General de Aduanas, como el universo de mercancía es tan amplio, había personas para valorar, por ejemplo, las maquinarias, los vehículos. ¿Cómo se manejaba esa parte en temas de valoración? sí, existía un departamento grande que así mismo le llamaban, el departamento de valores, que tenía seccionado en teoría experto de vehículos, experto de tal cosa, experto de madera, experto de tejido, experto de qué cosa, y entre esos equipos ejecutaban las valoraciones, independientemente que el nivel tanto de la población dominicana en ese tiempo, de la economía en ese tiempo, no se compara con la de ahora, pero era muchas importaciones, lo cual por más rápido que quisieran iba a haber siempre retraso. Entonces eso dificultaba mucho. Yo recuerdo que en esa oportunidad, cuando hicimos los valores mínimos, se tenía en el caso de los tejidos, que era un valor a la yarda, creo que 95 centavos de dólar o el valor que sea en ese momento. Entonces, cuando hicimos un análisis, indicamos, bueno, pero acá hay yardas que tienen de ancho y largo unas 60 pulgadas y hay otras que tienen 200 pulgadas y existiendo un solo valor. Entonces ahí surgió que se valorara por metro cuadrado, o sea, el valor en función al metro cuadrado, que si hay una yarda 36 por 200 pulgadas, va a tener 4 o 5 veces lo que sería una yarda por 60 metros de largo, o sea que a final de cuentas estaríamos si con una solo esquema que no sea una parte igual de tejido y obviamente dependiendo del tejido que sea, si es tejido de lino, si es tejido de lana, si es tejido de poliéster, si es tejido de que sea, entonces habrían valores ya por eh, cantidades específicas que ahí sí entonces el valor tendría sentido y no existiera el esquema de ese tejido tan largo que una yarda era una cantidad y que en ese entonces llegaban con demasiada frecuencia, no solamente porque eran sábanas, sino que importaban para aprovecharse de esa circunstancia del esquema de valor que tenía la aduana. ¿Y cómo confirmaba alguna duda en función de un valor? Porque no existían los niveles de tecnología que hay hoy o el nivel de información que se cruza hoy. ¿Cómo se manejaba? ¿Qué mecanismo se utilizaba en ese entonces? En ese entonces, obviamente era el nivel de tecnología que existía, hasta obviamente el año 92, cuando ya se pudo establecer el sistema informático. Eh, la factura consular, que también era otro documento que era imprescindible para poder despachar la carga. Entonces, en la factura consular existían unos valores, pues obviamente era en los consulados que era lo que le llevaba a la gente que ponía. A final de cuentas, se crearon un mecanismo de hacer algún nivel de confirmaciones cuando habían actividad, eventos en las distintas aduanas, eventos en otros lugares, de manera que pudiesen comprobar algunos esquemas de la valoración que estaba establecida y también con importadores que aunque nunca querían que dijeran que eran ellos, que se veían que estaban declarando a unos valores un poco más altos, a dialogar y a buscar esquemas y hasta a veces suministrar algún dato
de lo que estaban declarando bien bajo para que ellos trataran de reconfirmar, porque muchas veces coincidían que eran los mismos intermediarios que le hacían la compra en el exterior. Sabían con exactitud lo que era el valor que le tocaba. Se intentó en una oportunidad a través de la superintendencia de banco obtener informaciones de la banca respecto a los pagos de las transacciones y el esquema realmente de dinero que ellos gastaban, pero fue muy lento los reportes que ellos pudiesen enviar de atrás para adelante, aunque obviamente sí significativo, que a final de cuentas era un esquema que la banca es privada, o sea que las informaciones de la banca son, no se pueden divulgar, que es un paquetón de cuestiones y todas esas dificultades que existían en ese tiempo. Obviamente no existía solamente aquí en el país, porque los grandes capitales que existían en Suiza, creo que ahora que están ya indicando de quiénes son en los distintos países, Panamá y demás lugares de paraíso fiscal, ahora es que han comenzado ya a ir liberalizando un paquetón de informaciones, pero la banca siempre ha eh, indicado lo que es el secreto bancario. O sea que bajo ese esquema ha dificultado muchas informaciones que el esquema de recaudación del Estado, en este caso, impuestos sobre la renta que eran en ese momento, la aduana y renta interna no tanto, porque eran impuestos una tasa por un servicio X que era muy bajita, pero el impuesto sobre la renta, que ahora mismo es la DGI, aunque está ligada también con rentas internas, con la unificación que hicieron en el 1987, 97, pero necesitan siempre informaciones fidedignas para poder sustentar los esquemas de contradecir informaciones que le lleguen por la empresa determinada, con el fin obviamente de que haya una mejor recaudación y unos mejores ingresos para el Estado. Pero el secreto bancario siempre dio muchas dificultades y tanto en aduana como también en impuesto interno en algunas oportunidades suministraron algunos niveles de informaciones que pudiésemos indicar quizá un 5% del 100% que le pedían, que era prácticamente insignificante. Y en ese momento, como había toda esa realidad, entonces había fácil posibilidad de evasión fiscal. Eh, Existía probabilidades, pero también la mentalidad del importador, que era muy tradicional, y muchas personas que no fueran poco tradicionales, no estaban todavía incursionando tanto como ahora, que de repente sale alguien de cualquier lugar con mucho dinero y ya se convierte en importador de que yo cuánta cosa, pero antes la forma tradicional, independientemente que pudiese facilitarle, y aunque también en la auditoría, esa parte sí ayudaba mucho, que era la conciliación bancaria que ellos hacían, que tenían que suministrarnos a nosotros. Y a partir de ahí tendríamos informaciones ya no directamente de la banca, sino de ellos, pero con un documento que tendría realidad, que son los pagos hechos al exterior y un conjunto de cosas más, que a final de cuentas ayudaban en poder incrementarse los tributos que pagaron, a decir que fueron subvaluados. O sea que, y entonces también la misma ley de aduana daba facultad a la dirección de aduana, al director, a que estableciera los valores. Entonces, valores que estuviesen específicos en el listado de valores mínimos, entonces provocaba muchas dificultades, que ellos decían que la aduana tiene publicado ese valor y ese fue el valor que ellos valoraron, independientemente que le haya costado otro distinto. Ahí venían un conjunto de discusiones, un conjunto de situaciones, hasta que se llegaba a que ellos aceptasen los pagos correspondientes, si habían por clasificación, si había por valores, si había por debajo del valor del listado mínimo, ya ese no tenía nada no tenía nada que defenderse, porque está por debajo del valor mínimo que estableció la aduana. Pero habían también muchas defensas para la aduana, porque cuando decía un valor mínimo para X producto, quizá lo que ellos traían no tenía todas las especificaciones o todo el esquema que pudiese decir 100% que aduana puse valor para ese, y ahí tenían que aceptar el valor real que yo le había costado.
O sea que había que hacer un trabajo bien técnico, bien preparado para poder realmente cobrarse la diferencia. Al inicio, con el comercio tradicional de importación para la venta en el mercado local, eh, a final de cuentas aceptaban prácticamente el 80, el tanto por ciento y daban algunas explicaciones, pero pagaban. Ahora, el sector de admisión temporal y el sector de zona franca muchísimas veces, como nunca antes se le había hecho ese tipo de trabajo, hasta que no se le cerraba a la empresa, no llegaban soluciones prácticamente al inicio, cuando se hacían las auditorías, porque querían de manera teórica, de manera sin prueba y sin nada, contradecir que lo quieren inventar datos, que eso no es verdad, qué sé yo qué, que los datos son de ellos. E incluso en varias oportunidades, los dueños al lado y los administradores también al lado, le indicaban, bueno, dame la razón que tú tienes. Ustedes tienen, si es el caso de tejido, tanta yarda o metro cuadrado para construir el pantalón, la camisa, lo que construyeran, el poloché. Entonces, mira la cantidad importada. Vamos a multiplicar por la totalidad. Vamos a darte el porciento máximo que establece la ley de admisión temporal, que era, me parece, un 2, un 3, un 4. ¿Cuánto está dando ahí? ¿Cuánto importaste? Coño, te falta todavía más de la mitad que no te importada ni están en el inventario. Entonces, ellos acostumbrados a que iban y daban la vuelta por ahí, pero no, quizá la capacidad también técnica de ese personal que hacía ese nivel de inspecciones no podía concatenar cada una de las variables para poder tener una seguridad total que el dato final que digan, no importa lo que ellos quieran, como quieran hacer el análisis, primero por aquí, vamos primero por lo exportado, bueno, no hay ningún problema, pero conviértemelo a como llegó la carga, o vámonos primero por las importaciones, tampoco no hay problema, después nada más es restar y sumar la que disminuyan y lo que queda al final compararlo con el inventario. ¿Dónde están? Si no está ahí, no tenemos nosotros para qué saber a dónde fue. Es que entró en el mercado local y ya obligatoriamente tiene que pagar los impuestos que le corresponden. Vicente, y en ese mismo contexto, ¿cómo se pagaban los impuestos anteriormente? En esos Eh, esquemas para poder despachar la mercancía. eh, Cuando hablamos de la auditoría, si son mercancías despachada a consumo, que serían ya la empresa que venden localmente, ahí obviamente había que determinar el esquema de que la valoración estuvo mal. Siempre la aduana llegó a aceptar un pago inicial y un acuerdo de pago, normalmente a un año. O sea, como forma de facilitar que las empresas pudiesen cumplir con el compromiso e independientemente que pudieran continuar operando. Pero fueron muchas que determinaron que se cerraran y pocas decían que no y que no y que no. Yo recuerdo una de que estaba en la Sarasota con la o con la que era una tienda grandísima que existía, que ese señor era ciudadano español, por ninguna manera quería entender que estaba todo mal. A final de cuentas, cuando duró un mes cerrado y todavía faltaban mucho tiempo adicionales más por permanecer así, él mismo fue allá y cuando se habló de acuerdo de pago, dijo, no, no, liquídeme todo completo. Llegó con respecto a las distintas multas, el administrador, la administración que le reconsiderara parcialmente X, y a final de cuentas hizo un cheque y se llevó al puerto y se cobró por la totalidad de lo que daban los resultados, bajo algunas facilidades adicionales que le hayan podido otorgar. Pero que la aduana de ahí hacia atrás, eh, tener un esquema de chequeo que obviamente eran metodologías que era difícil llegar a un dato que no haya manera de que alguien lo pudiese contradecir, entonces estaban acostumbrados a eso. Después de ahí, al variar ese esquema, se redujeron la cantidad de empresas que eran zona franca, se redujeron cantidad de empresas que eran a misión temporal, porque tenían empresas pues, con la exclusividad de contrabandear prácticamente. Entonces, después que se veían descubiertos total, muchos hasta se desaparecían, pero la empresa quedaba cerrada automáticamente.
sea que a pesar de tener limitaciones, porque no había esa tecnología, habían los controles porque se hacían pagos en cheque y se realizaban las modalidades de los delitos en el marco de esa identificación del contrabando de la mercancía que no había sido declarada. Sí, no, correcto. O sea que los contrabandos muchas veces venían con empresas que tenían exenciones o libre entrada de mercancía y entonces trasegaban al mercado local. O sea, pero si tú no analizas esas empresas, nunca vas a ver qué ocurrió o qué no ocurrió. O sea que ese el que fue la gran importancia de que las zonas francas se quitaran y todas las empresas de admisión temporal de manera tal que diera el trate con situaciones no adecuadas para lo que es la recaudación del Estado. Y muchas veces también con complicidades internas de la misma institución, porque fue mucho personal que no podían demostrar un esquema de análisis de situaciones que tenían que daba el trate después con facilidad hasta a empresas que no tenían ese nivel de poderse acoger a ese régimen porque ya había vencido y como quiera le seguían despachando. O sea que pasaron muchas circunstancias. Lo único que al departamento de auditoría en esa institución ser la primera vez que se instaló, entonces va a trabajar con muchas situaciones que nadie nunca pensaba que podían después analizarse de manera profesional. Y por eso se detectaron tantas cosas y tantas situaciones. Bueno, pero de ahí Y en yo, adelante vienen dándose los controles, porque si bien es cierto, ya existía un mecanismo y la directriz es definida, pues entonces había también una intención que delimita a una entidad gubernamental a establecer paulatinamente todos estos procesos hasta la realidad. Y ahora vamos a hablar de este tema del arancel de aduanas, Vicente, de la, del arancel de aduanas, de estos cambios. correcto. Sí, o sea, como indicábamos ahorita, el decreto 339 del 90, el cambio que significó de pasar del sistema de clasificación de Bruselas al sistema armonizado, donde ya y la valoración y valorarse a valor en los impuestos que sean, simplificó todo e incluso eso ayudó a que cuando se establecieron las ecuaciones y los demás esquemas para el sistema informático de 1992, 91, 92, totalmente fue mucho más simple porque era, no importa el impuesto que sea, la tasa cuál es, entonces multiplicarla por el valor que se haya determinado. Obviamente sabemos que el valor en caso de aduana para pagar impuestos es un valor sí, o sea, el costo que costó la mercancía allá, FOB, el seguro, más el flete. Entonces ya después de ahí multiplicarla por las distintas tasas correspondientes y bajo los esquemas en los cuales está tributación. O sea, el caso del ITEVI, a ese valor sí se le agregaría el monto pagado de arancel para entonces calcular el porciento correspondiente del ITEVI, pero es simple, o sea, estamos hablando que ya sería una matemática simple, cosa que hubiese sido complicado si existía un impuesto específico a una cantidad X, más un impuesto por tantos metros cuadrados que haya, más un impuesto por qué sé yo, valor, más, o sea que al final de cuentas hubiese habido un esquema de liquidar el impuesto que hubiese complicado un poco más lo que es la ecuación y fundamentalmente algo que es importantísimo, porque el Estado no solamente es que te lo liquide, sino que se compruebe posteriormente que la liquidación quedó perfecta, porque si no existe la comprobación, ya habría muchas dificultades, pero al sistema informático parametrizar cada una de las variables también es mucho más simple, mucho más fácil que el trabajo se pueda ejecutar sin, estamos hablando en este caso de trabajo de auditoría, sin tanto problema y sin tanto tiempo. Disminuye totalmente el tiempo, porque los distintos reportes que se podían emitir y que ahora se supone que se pueden emitir del sistema informático, todos los furgones no declarados que tienen más de X cantidad de tiempo, en este caso 6 meses.
Se traían todo, se veía cuáles llegan a declarar. Lo que no se declararon es ubicar la carga. Si no están en el puerto, fueron ya, como se dice popularmente, volados. Si están en el puerto todavía y no se han trasladado a subasta, entonces habría que chequear lo que trasladan a subasta para retar y después de ahí también determinar lo que realmente debían de estar que no estaban. Igualmente ocurre, ocurre en el aeropuerto. Yo recuerdo en los 90 cuando yo estaba en el aeropuerto que hicimos el chequeo de toda la carga que había llegado, toda la guía, y retamos toda la pagada. Al final de cuentas, era un esquema bien catastrófico con respecto a lo que no se podía ver dónde que estaba esa jodida carga. Que ahí entonces se sugirió y se aprobó que el esquema que existía, una parte del depósito supuestamente era poder de la aduana, que obviamente el dueño del depósito es que el dueño, pero cuando verificaban la carga, entonces se la dieron a la aduana, el dueño decía que yo me descargué de la carga. Dispusimos que la aduana, independientemente de donde esté la carga, la responsabilidad es del dueño, y quien tiene que entregarle al importador es el dueño del depósito en ese caso, obviamente estamos hablando. Claro. Entonces, que la aduana, usted puede poner la carga seccionalizada como sea, pero la responsabilidad de la carga y si falta es una responsabilidad del depósito, no que ya se verificó, yo se la entregué a la aduana y la aduana fue que se la dejó que se la llevara porque así no, no tenía gracia. Entonces, a partir de ahí, las cosas se fueron medio arreglando, independientemente que nadie puede decir que no pudiese existir o haya existido cualquier eventualidad no deseada, pero comparada como era anteriormente. Y segundo, es lo más importante, si pasa un problema, ¿a quién se le achaca la responsabilidad? Ya el dueño del depósito sabe que los impuestos, esté o no esté la carga, si no está la carga es un problema de él. Si la carga está del dueño de la mercancía, cuando se la vaya a llevar, que pague primero los impuestos, pero si no está, él tiene que pagar los impuestos o demostrar dónde está la carga. O sea que esa simpleza que existía, que verifica y le entrega la carga a la aduana, conllevó a que nunca el dueño era responsable de nada. Y lo más probable es que quizás el dueño del depósito, estamos hablando, eran de los mayores responsables cuando salía una mercancía que no debería de salir. Algo que no se indicó que realmente contribuyó a la eficiencia y a los controles fue el incentivo que se puso para el personal a partir de 1988, en el cual si se detectaban situaciones que conllevara impuesto a pagar, había una multa que se aplicaba y esa multa se distribuía en una gran proporción a todo el personal que la hubiese detectado y hubiese trabajado, y otra parte al resto del personal de la institución. O sea, eso realmente motivó a todo el personal que de una manera u otra tenía que ir a hacer trabajo, a que con el simple hecho de cumplir con su labor, que era determinar si las cosas estaban bien, estaban mal, en el caso que estuviesen mal, qué impuesto faltó, qué situaciones, ya eso conllevaba a que tuviera un ingreso extra en el mes o a los meses o cuando se dieran las reparticiones, y motivó realmente a que fuera mucho más entusiasmado a todo el personal que trabajaba con el aspecto de control y con el aspecto de poder garantizar que la cosa funcione bien. Y ya transcurrido un poco más el tiempo, estaba ya lo que era poder trabajar directamente con las aduanas de origen. Yo recuerdo en el caso de Panamá, el caso de Miami, que todavía hay cosas bien palpables, edificaciones que le tocaron a la aduana después de hacerse esos chequeos y edificaciones que la aduana regaló, como en el caso de los edificios de los agentes aduanales, que fue a partir de una investigación que se hizo con la aduana de donde venían mercancías, O que sea, donde aparte de, funciona, Vicente, perdón, donde funciona la oficina de la Asociación de Agentes de Aduana es un inmueble del patrimonio de aduana. sí, entonces creo que hubo una donación a los agentes aduanales o un mecanismo Un legal contrato. a final de cuentas que ellos puedan usufructuarlo. Y eso obviamente surgió de un trabajo que se logró hacer con las aduanas de origen de la carga. Entonces, ese campo, no entiendo que deben de continuarlo o debe de continuando,
pero ahí tú tienes obviamente las documentaciones tal como ocurrieron, porque es igual que aquí. Los documentos de exportación normalmente lo ponen igualito, no tiene ningún, o sea, nadie se preocupa con que estén inadecuados. Ahora, cuando tú chequeas esos documentos de exportación en el país de origen y lo compaginas con lo declarado en el país donde ya se va a consumir, se va a declarar a consumo para el mercado local, donde está el problema de pago de impuestos, es en el país de donde destino. llegó y se va a consumir en ese mercado, porque es un principio universal, cero impuesto a las exportaciones, que hasta hace 5 o 6 años que yo llegué a analizar, o 7 años, solamente quedaban como 3 países, incluyendo Argentina, que tenía a la carne un impuesto. Después el mundo entero eh, no le aplica impuestos a las exportaciones, por lo cual tú poner el valor real o no real no gana nada. Entonces siempre se pone el valor real. O sea que con respecto a la exportación, y ese documento en origen conlleva inmediatamente a que se pueda hacer, indicar con toda precisión que la mercancía que llegó y los impuestos que eso conllevaba están bien o están mal. Y si están mal, entonces están las disposiciones legales que indican qué hacer. O sea que esa circunstancia es bueno, porque eso es lo que es la auditoría. Trata de ver el dato en distintos puntos donde deben realmente de coincidir si coinciden, y ubicar siempre un punto en el cual no haya una razón para que ese punto alguien tenga motivo de ponerlo como no es. Que en ese caso estamos hablando, si no pagan las exportaciones impuestos, es difícil que vayan a querer per se por cualquier, poner un dato que no corresponda, ya sea en el producto o ya sea en el valor o en cualquier otro fenómeno que corresponda a las importaciones. Es decir, que son campos bien amplios, bien abiertos, con un conjunto de formalidades y esquemas, y que en lo que llegamos a trabajar se comprobó que las aduanas, tal como lo dicen los distintos acuerdos internacionales, están motivadas a intercambiar informaciones que otras aduanas de otros puntos se la soliciten y a dar la información tal y como es. O sea, que no a ocultar informaciones para proteger a alguien, porque si van a proteger a alguien nunca va a ser al comerciante de ellos, porque el comerciante de ellos no tenía que tributar allá. O sea, siempre va a ser protección a un comerciante que ni siquiera conoce, y muchas veces un allegado a comerciante. O sea que estamos hablando que esos tipos de esquemas, a partir de lo que ahora se llama fiscalización, antes auditoría, que realmente deben de siempre tomarse en cuenta como procedimiento, porque ayuda mucho a que la empresa que correspondiente, cuando le demuestran esos documentos, ya no sigue discutiendo. O sea que porque saben ya que es la realidad, no hay, más, no hay para dónde coger, más que tratar de llegar a soluciones. Y también está el otro esquema que ayudó a que cuando salió ya la ley 1493, o sea, lo que es el arancel, obviamente ya con el sistema armonizado, el esquema de el impuesto a valores, que fue la eliminación como de 60 a 70 leyes que daban facultades y que daban exenciones, que a final de cuentas, cuando tú sumabas todo eso, habían tantas excepciones y tanto esquema que por eso facilitaba que muchas mercancías no pagaran impuestos. Algo muy que fue un absurdo, o sea, en el caso de INEPRE, que fue una institución que se creó en 1969, todo lo que correspondía a productos agropecuarios, aduana no era en per se que cobraba el dinero, sino INEPRE. Por eso quizás se puede entender que INEPRE, la mayoría de personas media llegadas querían que lo pusieran ahí, porque todo lo que es importación de habichuel, importación de arroz, importación de carne, importación de aceite, importación de que yo cuánto producto, eso hasta que no fue ya 1988 por ahí, fue que se eliminó que no importa lo que sea, no tiene que ver INEPRE, nada más el fitosanitario correspondiente. Agricultura obviamente sí, porque no se pueden traer importaciones, en el caso de los productos agropecuarios, la habichuela, el arroz,
que vaya y tengan parásitos y vaya y tengan algo que entonces, en vez de ayudar al país, lo que haga que acabe con los sembradíos de habichuela de San Juan de la Maguana, con el sembradío de arroz de la parte central del Cibao, también de la parte de la línea y de la misma parte de San Juan que siembran arroz, que estamos hablando entonces que en vez de provocar un bien, provocaría un mal. Y ahora, con los esquemas que se tienen de libre comercio, ya prácticamente son muy pocos los productos, incluyendo los agropecuarios, que quedan con una tasa adecuada. Y estos productos agropecuarios, en el caso de la habichuela, ya no pagaría. El caso de, qué sé yo, cuántos productos más, independientemente que si el arroz y algún corte de carne esté todavía pagando algo de arancel, pero ya en el 25 va a estar también libre. O sea que ahí el control fundamental va a tener que ser control fitosanitario y zoosanitario, de manera que esas importaciones no te destruyan el mercado ni tampoco te traigan plagas, porque entonces ahí sí habría muchas dificultades. Que en ese esquema se entiende que cuando aquí estuvo la feria de porcina africana fue traída a través de importaciones, o sea que, y date cuenta, tuvieron que matar todos los cerdos que pudiesen ellos encontrar vivos, porque hubieron muchos lugares que lo agacharon, pero fue una eliminación total de, de, de los cerdos. O En sea ese que aspecto hay que considerar el rol que juegan y han jugado las entidades gubernamentales dentro del marco de esa seguridad nacional por la mercancía que entra o sale del país. sí. En ese ámbito, fíjate cómo tú referías todas las puntualizaciones, pero hay otros aspectos que se han venido dando y que dentro de las informaciones que uno investiga y que pueden acarrear, vamos a ver cómo llegamos a esa, bueno, hay el tema de esa coordinación con otros países, la participación de los organismos internacionales, entre uno y otros aspectos. ¿Cómo ha jugado la aduana dominicana ese rol? Sí, yo entiendo que independientemente que pudo haber sido mucho más aprovechada, pero aquí el hecho de que se haya puesto la Escuela de la OMA en República Dominicana para poder interactuar con qué sé yo cuánta personal de las distintas aduanas que vienen aquí, el asunto está que eso yo en una oportunidad lo llegué a presentar después que probamos de que daba resultado ir a origen, en el caso de Panamá, en el caso de Estados Unidos, de que se aprovechara a partir de dónde vienen fundamentalmente la mercancía. De ahí hacer algún seminario que abarque temas que tengan interés, pero que realmente conlleve a que esos lugares de donde viene un conjunto de mercancías que puedan tener en cualquier momento necesitar esta información, hacer invitaciones independientemente que hasta la misma aduana local pague todos los costos. Comienza ahí mismo la primera relación, primer acercamiento, y ahí mismo también pueden ellos llevarse algún tipo de informaciones que se quiere que se confirme, y de allá para acá va a venir la información tal y como es. O sea, porque se comprobó, con el caso de Panamá, se comprobó como en 4 o 5 oportunidades, y en todas hubo trabajo grandísimo para fiscalización a partir de las informaciones que se obtuvieron, y con un grado de exactitud y de que la empresa que intervenían no tenía muchas cosas que decir, más que llegar a un nivel de solución inmediato con aduana. Igualmente que, como dijimos, del caso de Estados Unidos, o sea que después de ahí ya voy a entregar el edificio que tengo allá, que se fue que se dio a la agente aduanal, más un acuerdo de pago por qué sé yo cuántas cosas más, y un nivel de situaciones para salir ya de ese problema. O sea que fueron múltiples situaciones y otros casos que ya no eran, sino, porque muchas de las instituciones, de las edificaciones también que tiene la aduana fueron producto de eventos de fiscalizaciones, auditoría y de trabajo que se hicieron
de supervisiones y de chequeo con respecto a las importaciones, que obviamente tener capital para dar tantas cuestiones te van a quitar una gran proporción de la multa. Bueno, vamos a valorar este edificio, entonces quédense con el edificio y a final de cuentas viabilizaba la solución del problema para el que estaba afectado. Y obviamente ya sabía que con las documentaciones que tenía la institución era difícil comenzar a pelear porque sabían que eran reales. Entonces eso conllevaba que ellos tuvieran que buscar soluciones y más los efectos de los distintos esquemas de la parte judicial que se le abrían, que no todo el mundo quiere también, sabiendo que no tiene razón, pasar adicional por un problema judicial que normalmente conlleva hasta encarcelamiento. O sea, es mejor ya reconocer las circunstancias, saber que hiciste un esquema, eso lleva a una consecuencia, llegar a solución y continuar trabajando, porque a final de cuentas nunca le paraban a la gente que si resolvía pudiese o no seguir trabajando. Y retomando un poco el punto correspondiente de, del sistema informático, que realmente eso fue una transformación por todas las facilidades que daba, y se pudo demostrar en el año 94 y inicio del 95, cuando hubo la situación de distintos problemas con respecto a la administradora a la directora general que existió, que conllevó a que el efecto de los impuestos no pagados en un periodo corto, estamos hablando de 2 o 3 meses, ya lo afectado porque, como dije anteriormente, el sistema informático, tú tiras los reportes y te lo tiras al instante. Tú compruebas pagó o no pagó. Entonces, se sabía obviamente que ya la mercancía no estaba en puerto. Entonces, cuando se llama ya a los dueños es buscar soluciones. Y yo recuerdo que pago hechos reales en esa oportunidad, ya a los 2 meses eran 200 y pico de millones pagos. No di que por pagar, sino pago. Porque las empresas muchas veces para que no salieran en los distintos listados y en que yo quede la justicia, se acercaban no que se acercaban ellos voluntariamente, sino cuando ya se les llamaba, iban con la voluntad de apagar el fuego al instante, haciendo los pagos correspondientes, a veces con acuerdo de pago por periodo corto y otros con pagos totales, porque el esquema era el temor de que ya el Estado completo metido en ese problema. Y yo lo digo así porque en esa oportunidad, tanto la Cámara de Cuentas como la misma Contraloría, a veces con discusiones técnicas que teníamos, ellos entendían unos esquemas, uno ya con la experiencia entendía otro. Y en una oportunidad le dijimos, bueno, no hay ningún problema, nosotros sabemos que vamos trabajando con los procedimientos que son correctos. Ustedes respetamos las distintas normativas que tuviesen. Era una simpleza. Ellos decían que para poder decir que alguien debía había que tener el documento original. Coño, si partimos de eso y el que hizo el esquema, que era más difícil llevarse el contenedor, destruir el expediente es más simple. Entonces, ¿para qué se hizo la inversión del sistema informático? Eso se reproduce, ahí está. Entonces, que presenten ahora los documentos de pago y ellos que sea que tengan que traer los pagos que hicieron. Entonces, cuando ellos se enteran, había la prensa que se habían pagado 200 y cuántos millones de meses, corrieron para donde mí a decirle que teníamos que compartir información. Y yo dije, bueno, eso fue lo que yo quise al inicio. Y yo no puedo trabajar a la velocidad que ustedes entiendan, sino a la velocidad que se puedan cobrar los impuestos. O sea, que a final de cuentas, después de ahí quedamos que cada vez que, obviamente, por decirlo de una manera más simple, ellos abandonaron su metodología, aceptaron la de nosotros. Después, obviamente, que quizás haya habido alguna queja porque ellos estaban en cero y nosotros ya cobrado teníamos tanto. Y como deuda por cobrar teníamos una cantidad grande también. O sea que estábamos demasiado tiempo avanzado en función a las informaciones con respecto a la velocidad que iban ellos. Que quizás la parte tradicional para lo que se llegaron a judicializar, que también, aunque uno estaba joven en ese entonces, ahora ya no, teníamos que ir como testigo a las distintas audiencias que existían. Entonces,
muchas veces querían que el 100% de las informaciones estuviesen en documentos originales. Yo decía, bueno, el problema es el que mató 3, si le prueban uno, ya tú con uno probado y los demás son con video o con cualquier testigo, ya se está jodido como quiera. Que lo que tiene es que aceptar, independientemente que sabemos que si en cualquier circunstancia tú tienes el 100% de la prueba, te ayuda, pero en el caso de la tributación, la prueba principal es un documento que el dueño nunca lo puede perder, porque si no tienen los recibos de pago de impuestos en aduana, la tributación que tendrían que pagar en ese entonces, impuestos sobre la renta, ahora a la DGI, va a ser mucho mayor, porque todos los recibos que no tengan eso lo van a considerar para fines de impuesto interno como ganancia. Te van a tener que tributar la tasa de 25 personas físicas que está ahora, de 27 personas jurídicas, pero que esa tasa pudo haber sido en esa oportunidad mucho mayor de ahí. Entonces no es verdad que ellos son deseosos de pagar impuestos, o sea, de pagar de más, menos en aduana para entonces pagar mucho de más en impuesto interno. Al final de cuentas tienen todas sus informaciones o todos sus archivos y están obligados por ley a tener que presentarla en la institución tributaria correspondiente cuando les sean requeridas. En esa oportunidad la mayoría decían que no que se oponían a no entregarla, sino que no la podían entregar porque realmente la mercancía no pagó. Y por eso fue que tan rápidamente, en tan poco tiempo, porque ahora mismo hablamos de 200, 300 millones de pesos, y no es que para todos nosotros eso es demasiado dinero. Obviamente para alguien que pague miles de millones es poco, pero en los años 90, donde el presupuesto de la nación en sentido global era un presupuesto que comparado con lo de ahora quizás era el 10%, independientemente o menos del 10%, que el valor de dinero tenía mucho mayor poder adquisitivo, pero era un monto de dinero que habría que verlo qué significaba ese monto de dinero en ese tiempo. O sea, entonces esa fue un hecho tal que nadie quiso que ocurriera, pero todo el que tiene una responsabilidad tiene que cumplirla independientemente si le tocó ir, pues si tiene una responsabilidad de ejecutar tal acción o de hacer tal circunstancia y no la hace, entonces, bueno, no es que tú estás obligado a hacerla, porque cualquiera puede renunciar y si renunció, ya se va, o sea, no la hizo, pero cada quien tiene que cumplir con el deber que le corresponda en el momento que le toque, porque eso es lo que es una sociedad y si en la parte de los países civilizados o más civilizados, para el caso de Europa, el caso de Norteamérica, el cumplimiento es prácticamente que todos quieren cumplir. Entonces, ¿por qué en los demás países tenga esa gran cultura de que yo debo de evadir para yo tener ganancias? O sea, coño, tú tienes ganancias como quieras. Entonces, muchas veces evadiendo lo que te cause problemas en vez de ganancias. Y además, entonces, te perjudica grandemente porque los gastos que tuviste que tener en caso que te descubran, esos gastos o sobregastos, no te van a caer otra vez allá. Ya esas son pérdidas tremendas y a final de cuentas la misma que conlleva pagar el impuesto ahora con un nivel de sanciones adicionales que incrementa los montos. Y también la sociedad dominicana es de todo. Entonces, el único esquema hasta ahora, en el caso de la democracia, se ha determinado que es la tributación para poder el Estado distribuir algo de los beneficios que tenga el país ante las poblaciones más necesitadas y crear un esquema de cumplimiento y que cada quien a partir de esa regla se haga rico a como pueda o acumule ganancias sin perjudicar que el Estado también cumpla con su deber. Así es, Vicente. Definitivamente nosotros hemos visto todo estos esquema de transformación que ha tenido la Dirección General de Aduanas y juega su rol por la transferencia, por esa administración que va de la mano de esos derechos e impuestos que se cobra a la mercancía que se importa. Efectivamente, se establecen esos esquemas y ahora hay que ver que dentro de esa transformación, y como bien tú decías, estamos hablando de esa base imponible, que es el CIF
en pesos. Y ahora vamos a hablar de este tema, del proceso de liquidación y el pago de los derechos e impuestos. Estos temas, bueno, es lo mismo. En esta parte ya ese slide lo había presentado. Si le puede dar más para adelante, Vicente, a la diapositiva, Sí, o sea, tengo aquí el proceso de liquidación. Ajá. por la parte de liquidación, pero ya esos puntos ya lo habíamos visto. Esto también, la parte de íbamos después de auditoría, el siguiente sería No, en función de eso. Entonces, a mí me gustaría que habláramos de esa parte de lo que es la automatización, los procesos que se llevaron en función del salto cualitativo que dio la aduana y ese proyecto del PNUD que dio y que implementó y ayudó muchísimo con esa parte de la informática y el aforo unificado. Si pudiéramos puntualizar algunos elementos sobre esto. sí, ese proceso o esos procesos para indicar que primero, que fue en el 90-91 y ya funcionando en el 92 a la perfección, conllevó a una integración primero de la parte técnica en informática, que obviamente para el año 91 no existía tanto personal calificado en ese entonces. Y obviamente también la parte técnica en aspectos de procesos aduanales, que eran los que podían guiarlo en cómo ellos podían hacer que bajo esta circunstancia, bajo esta variable, podamos tener primero la totalidad de mercancía a partir de las distintas partidas correspondientes, que en el proceso de aforo o de verificación, que más popularmente lo conoce la totalidad de la persona, se pudiesen incorporar o se pudiesen eliminar partidas que no llegaron, que debieron de haber llegado, y partidas que llegaron que no estaban previamente establecidas en la factura, de manera tal que el 100% de la carga que llegue estuviese recogida bajo las mismas condiciones y las mismas circunstancias que llegaron al puerto, independientemente de cómo ellos lo hayan declarado o de cómo en el manifiesto de carga lo hubiese indicado, para a partir de ahí, bajo el esquema de la valoración, o sea, llevar esa mercancía en valores, para entonces aplicar el impuesto a valores correspondiente que ha estado existiendo a partir de 1990. Fundamentalmente en la aduana hay tres tipos de impuestos, que estamos hablando el arancel, que obviamente siempre han existido tasa cero para algunos productos. Si queremos poner dos ejemplos, tendríamos que siempre ha existido el caso de la medicina, que nunca ha tributado impuestos, y el caso de los abonos para la producción agrícola. Siempre ha estado en cero impuestos de arancel. Por, también con respecto a lo que es el otro segundo impuesto principal que se liquida, que es lo que se llama el ITEVI, la transferencia de bienes industrializados, también esos dos están en cero. Y obviamente el otro impuesto que ha existido, que es el impuesto selectivo, también ha estado en cero. Normalmente cualquier mercancía que no tribute arancel o que no tribute ITEVI, tampoco tributaría ya el selectivo, porque el selectivo ya es, como tal lo dice el impuesto, a mercancía suntuaria, o sea, mercancía medio de lujo, media X, que obviamente hay un conjunto que ya no son de lujo, bajo el nivel de la economía que se esté tratando, porque el caso que antes existía el impuesto, después se fue medio degradando. El caso de los vehículos, que en un principio era general, después se puso hasta un valor X, después el valor se puso mayor, hasta que a final de cuentas, prácticamente por los vehículos que llegan aquí ya no existe, porque entiendo
que es alrededor de $100,000 que debe costar el vehículo para que pueda pagar impuestos selectivos. Obviamente pagaría el arancel y pagaría el ITEVI, pero cuando surgió el impuesto selectivo, eran demasiados productos que sí lo tenían, que se consideraban de lujo, que con el avance de la sociedad ya se han visto que son necesidades normales de la sociedad de este tiempo, no tanto lujo. Entonces, así también, si vemos hacia atrás, lo que era la liquidación en aduana en los años 90, teníamos fundamentalmente el arancel, teníamos también la comisión cambiaria y también teníamos el ITEVI, y ya la proporción que en ese entonces del selectivo, o sea, el impuesto selectivo al consumo, que también era para cierto tipo de mercancía que no era tan frecuente la importación, con excepción de los vehículos que sí se importaban siempre de unos volúmenes X y que tenía el impuesto selectivo. Pero el otro renglón grande de importación, eh, que a partir del 90 estaba tributando, era casi la mayoría, la mercancía totalmente exenta eran, como dijimos anteriormente, los abonos y algunos productos muy esenciales para fabricar jabón, fabricar detergente, fabricar qué sé yo cuánta cosa. Pero en esencia la tributación abarcaba casi todo. Y obviamente en esos años tampoco existía lo que eran los acuerdos comerciales, independientemente que sí estaba vigente el acuerdo comercial parcial con Panamá, pero que ese nunca ha tenido una importancia muy amplia. Primero, el nivel de importaciones que vienen de Panamá son normalmente originarias del Asia, fundamentalmente de China, porque en la zona franca de Colón, que es la principal o el gran exportador, que está obviamente en el Atlántico, no en el área pacífica, como está la capital, Ciudad Panamá, y casi todas las demás poblaciones de Panamá que están en el mar Pacífico. Esa está en el Atlántico y de ahí obviamente es que vienen con más facilidad a República Dominicana, siendo eso obviamente una zona franca súper grande, tantos almacenes, tanto qué sé yo qué, pero fundamentalmente todo con productos terminados o con productos, como el caso de los tejidos, que no están hechos ropa, pero que son productos que se puede decir terminados. Y ya después de ahí todo tipo de productos terminados, incluyendo prenda, aunque no es tan frecuente que lleguen prenda aquí, pero ahí hay de prenda preciosa, hay que fabrican todo tipo de cosas para exportarla obviamente sin pagar tributo en Panamá, más que los permisos y las demás cuestiones y lo más probable también impuesto a la renta sobre la ganancia que puedan determinar, que esa prácticamente es la principal economía o conglomerado económico de Panamá, el área de Colón, que es súper grande, con puerto que da vuelta por muchos lados y obviamente gran nivel de barco, tanto de lo que vienen como mercancía para acá como lo que circulan a nivel de todos los demás países de América y prácticamente del mundo, porque los barcos pueden pasar por el canal de Panamá desde el Pacífico hasta llegar al Atlántico. Y de ahí obviamente continuar, si es que tiene que continuar en ese mismo barco, o si ese barco solamente es entregar la mercancía, depositarla en los distintos almacenes correspondientes de cada uno de sus clientes, y después de ahí se darían todas las transacciones de venta con todos los países de Sudamérica, los países del Caribe, los países de Centroamérica, que van y se abastecen de todos los tipos de productos en Colón, Panamá. Asimismo, Vicente, sobre todo porque en esos años, cuando ya se establece ese arancel, esas tarifas que se cobraban de impuestos, pues definitivamente había un nivel de recaudación que era el foco principal para la Dirección General de Aduanas
en el marco de esas recaudaciones que se establecieron con la política comercial. Ahora bien, si, como tú bien has referido, a partir de incrementarse esos esquemas de integración con el Acuerdo de Centroamérica, RD, y el CARICOM, que se firmaron en 1998, pues ahí también hubo un tema de competitividad y fueron dándose una serie de exenciones a la parte de lo que fue la maquinaria, y ya con la ley 557-05, donde se establece arancel cero en la parte de lo que es esa maquinaria y equipos, y entonces igual tenemos que ir viendo los demás acuerdos comerciales que se firmaron, como el DERE-CAFTA en el 2004 y el EPA en el 2008. O sea que esos esquemas de integración han ampliado esos compromisos con el país, y con los calendarios de desgravación, pues han llevado a que el país reciba una cantidad de montos que antes se recibían, pero hoy día se eliminan los aranceles y esos impuestos se reducen o se eliminan a la totalidad por los compromisos ya que se asumieron en el marco de esos países. Igual otros aspectos que tienen que ver, porque siempre he dicho que en los procesos de transformación que ha tenido la aduana, han venido esos dispositivos que establecen reformas, como es la ley 14600, que establece exención para los enseres del hogar. Está la parte de lo que tiene que ver con la exención a la materia prima para la industria farmacéutica, luego los aspectos que da Proindustria. En sentido general, por todos los lados son exenciones que se le aplican a la mercancía, o, en todo caso, preferencia arancelaria que aplican a los acuerdos comerciales. Y Sí, esos son los puntos focales que nosotros vemos dentro del marco de la reducción de las recaudaciones en su momento, por cumplir con estos compromisos que ha tenido el país. Y de igual manera nosotros vemos que aún con esos aspectos de transformación, la aduana ha ido cambiando su rol. A eso es, antes era recaudadora plenamente, ahora ha ido pasando a facilitadora del comercio. ¿Pudiéramos hablar algo de esa transformación en esos procesos, Vicente? sí, no, obviamente. Con lo último que indicaste, es obvio que la parte de aduana, con los distintos acuerdos de libre comercio, eliminando el arancel, a final de cuentas, obviamente está eliminando una de las fuentes principales de que era recaudación. Con esto no estoy diciendo de que eso esté mal, porque da beneficio y a final de cuentas, vía impuesto interno, entonces se acapara. Como es también cambio que se hizo con respecto a los combustibles que antes cobraba en aduana, y a final de cuentas, después de las últimas modificaciones, fundamentalmente en el 2005, todos los tributos se ampliaron grandemente, y el impuesto, aunque lo liquide aduana, tiene que pasarlo a impuesto interno, cosa que se ve como medio absurdo. Entonces, sí, obviamente, más que sea en un lugar o en otro, es que se cobre lo que deba de cobrarse, que es lo principal. Entonces, todos los impuestos de grande, o sea, todas las leyes de impuestos de grande entrada, de recaudación al Estado, están bajo el dominio de impuesto interno, porque los combustibles es uno de los renglones principales de recaudación. Entonces, y más según va avanzando el tiempo, que gran consumo de energía requiere mucho consumo de combustible. Igualmente que todos los vehículos que existen y toda la maquinaria, todo está en función a eso. También otro tipo de impuestos que fueron trasladándose a impuesto interno ha conllevado de que, en vez de el impuesto se pague
antes de que se comience a vender el producto, se pague posterior a la venta, que eso es la diferencia fundamental que está entre aduana e impuesto interno. Impuesto interno no te cobra porque te llegó 100 veces el inventario que tú tenías. O sea, te cobra si tú lo vendes 100 veces un inventario grande, entonces todas esas facturaciones de venta va a tener que declararlo como renta, también como ITEVI cada vez que haga la transacción, si es que tributa ITEVI, y a final de cuentas va a tener que ir pagando a impuesto interno. Y después que ya tú hiciste una gran venta en un periodo de año, va entonces al año siguiente que pagar lo que le llaman anticipo. O sea, total global de impuestos que pagaste te lo dividen entre 12 y va a tener que ir pagando los anticipos independientemente de cómo continúe tu nivel de operatividad. De todas formas, es aplaudible que impuesto interno siempre esté creciendo el nivel de impuestos, independientemente que faltaría quizás algún estudio a ver si aunque se ve mucho comparado como recaudaban antes, realmente eso está ya no como comparaban antes. Eso es mucho comparado a, como dice la legislación y al nivel de la economía, que son dos conceptos muy distintos, porque mucho es relativo. O sea, para el caso de nosotros, si de repente nos llegó 1 millón de pesos, pues, bueno, nos llegó mucho dinero. Para el caso de alguien que tenga miles de millones, fácilmente lo que se encojona si le llega a 1 millón. O sea que todo esto es relativo. Ahora, lo importante es, con respecto a lo que debió llegar, llegó el 90%, llegó el 80%, llegó el 50%. Bueno, el 50% no debe ser aceptable. Ya el 80 o el 90 está adecuado o es excelente, por decirlo de alguna manera, porque estamos hablando de impuestos que siempre va a haber alguien que no quiere tributar. Así es. Con respecto a los acuerdos comerciales, quizás lo que se le puede criticar al país es que los acuerdos comerciales se hacen con un objetivo, independientemente que tú estás cediendo tributación en la entrada, pero tiene que compensarla con respecto a otra circunstancia que te genere ingreso. El caso de México, que ensamblan vehículos de distintas marcas, incluyendo marcas asiáticas, es para aprovechar el acuerdo de libre comercio con Estados Unidos. Si logran, y se supone que antes de decir qué es lo que hay que llevar allá para ellos ensamblar, analizan primero con alguien el esquema de la regla de origen. Si yo le agrego esto aquí, mano de obra tanto, pieza aquí, compro en el área de Norteamérica cierto instrumento, es mucho menor o es tantas veces menor que lo que es el impuesto que pudiese pagar, es mejor yo en teoría perder porque la puedo comprar más barata en Centroamérica, en Asia o en otro lado, pero como me voy a evitar el tributo, obviamente es mejor pagarlo ahí y completé ya la exigencia de la norma de origen. Se fabricó en México, pero va a entrar gratis de tributación a Canadá y Estados Unidos, que son dos de los grandes mercados que existen. Entonces, con el DRCATA, creo que en el país faltó hacer análisis de inducir inversiones, sea local, sea extranjera, con respecto a productos que estén entrando en el mercado norteamericano de Asia o de otro país, para cumpliendo con la norma de origen, puedan adquirir el origen dominicano y entrar libre de tributación a Norteamérica. Porque ahí sí se hubiesen hecho algunas 20, 30 fábricas de grandes volúmenes y con productos que realmente se sabe que van a ingresar hacia allá. Entonces estamos diversificando 10,000, 20,000 empleos más de los existentes, empleos una parte mínimo, pero la mayoría intermedia. Entonces ya estamos ante una razón fundamental con respecto a los acuerdos comerciales, porque los acuerdos comerciales no es no cobrar el impuesto, o sea, si solamente eso no tiene ningún sentido. No estoy tampoco quejándome con que el acuerdo sea malo o sea bueno. Lo que digo es que adicionar a las cosas que se hayan hecho, tiene obligatoriamente que hacerse estudio
e inducir a través de las embajadas de los países que puedan haber inversionistas o con los inversionistas locales para aprovechar el mercado de los países que tenemos acuerdos comerciales. En este caso tenemos también con Europa. O sea, todo lo que sea originario de República Dominicana pueden entrar, que yo, cuántos países de Europa. O sea que tenemos un marco amplio de análisis para ver qué tipo de productos pueden ser que se pueda llegar a un esquema, porque en el mundo y más los países más industrializados o de mayor cantidad de capital, el nivel de importaciones en el extranjero multiplica por mucho la de nosotros. Así Entonces, es, Vicente, definitivamente. Es así. Si quieres, puedes dejar de compartir la pantalla. vamos a, Le puede dar y entonces, ok, sí, ahora sí. Entonces, Vicente, hay unos puntos relevantes que quiero tocar contigo antes del cierre. Dentro de estos procesos de transformación, desde 1988 hasta hoy que estamos al año 2022, ¿cuáles entiendes tú que han sido los puntos relevantes en nuestra aduana dominicana? sí, no, independientemente de todo, entiendo que aunque todo proceso, aunque vaya siempre avanzando, Ujú. el que hay que darle el servicio siempre pide más. Sí. Independientemente que no quiera decir eso, que no se vaya avanzando a un buen paso y que se haya mejorado notablemente lo que es la forma de dar el servicio. Porque ahora mismo, por ejemplo, con la facilidad de que puedes hacer la declaración de tu misma oficina, si es el caso de materia prima o de un conjunto de renglones, tú puedes pagar el impuesto y si te pasó por el canal que no necesita verificación, prácticamente pagaste sin tener que tampoco salir de la oficina de tu empresa, porque fue vía internet en la banca correspondiente, ya cobró la aduana, ya después el día correspondiente al puerto a hacer todos los procesos adicionales, con el caso de las distintas empresas que dan servicios portuarios, DPH, la GI que cobra la portuaria en el caso de Hanna Oriental, DP World en el caso de Caucedo que cobra los de portuarios, y que también tienen esquemas que se pueden hacer un conjunto de pagos por la vía electrónica. O sea que eso, no sé, el impacto que ha llegado con todo el personal que siempre iba a los puertos y la forma de su trabajo y si están ganando recursos como antes, pero el hecho de que se desplacen una cantidad X de personas, si eso a la economía ayuda, hay que hacerlo, que hay que tratar de reubicar a esa gente en lugares que puedan dar un mejor servicio y que sea de mayor necesidad para la misma economía. Pero si nos vamos por otro esquema, y si se le pregunta a mucha gente, pudiesen decir que a veces no, que en la dirección general es demasiada burocracia, en los puertos más rápido, en lo que sé yo qué, y otro que nada más vaya a la dirección general, si va un día al puerto, que no sabe cómo moverse o cómo ir, va a decir que en la dirección es rapidísimo, pero que en el puerto es una lentitud, o sea que, que para cualquier esquema de saber si el nivel de avance en que va necesitaría un estudio sobre los procesos y cumplimiento de las disposiciones que están establecidas y la rapidez en que se ejecutan. Yo entiendo que en el transcurso que van pasando los años, realmente la aduana ha disminuido drásticamente el tiempo y más cuando es probable que tanto DP World y los demás navieras que son independientes a DP World han entendido que por más que ellos quieran retrasar para incrementar sus ingresos, que los furgones duren más en puerto, creo que no están haciendo muchos obstáculos para que eso fluya a la rapidez que debe de fluir. Entonces, eso realmente es importante y motiva a que la aduana pueda cumplir con su rol de que si en la mayoría de los casos no sea 24 horas, pero que sea un periodo que sea quizá la mitad de lo que era hace 3 años, hace 4 años, con respecto al despacho de la mercancía. Y obviamente siempre van a existir mercancías que ya no es culpa de la aduana, pero todo le va a pegar a la aduana. O sea, Sí. si alguien trajo un contenedor y vino con bebida o vino con carne,
y declaró que vino con yuca, con cualquier otro tipo de producto, que la diferenciación en impuestos es del cielo a la tierra, cuando ese furgón se detecte, sabe que no puede solicitar que hay que despacharle en un periodo corto. Va a un proceso totalmente distinto en el cual conlleva normalmente que también la dirección general tenga que intervenir y hasta que tenga que ser la que tome la decisión final, ya ni siquiera es una decisión del puerto o del administrador del puerto. Entonces ya son retrasos provocados, que cuando alguien se queja no sabe si son retrasos provocados o retrasos no provocados, porque igual también si un empresario o su representante no va al puerto, aunque esa mercancía tenga un mes, esa mercancía, si conlleva que hay que verificarla, no se va a verificar, porque antes de verificar a la oficina privada que dan servicio portuario, hay que cubrir los costos o tener los créditos correspondientes para que ese contenedor vaya a la zona de verificación, para que el personal que va a trabajar sacando haciendo la trocha, como se decía popularmente, para que se pueda ver qué está detrás y coincide también con lo que se manifestó. También esos son pagos al instante de ese tipo de obreros. Entonces entiendo que hay culpas que se le pegan muchas veces a la aduana, que son o del importador o de los representantes del importador o de los mismos que dan servicio portuario, porque había en forma de chiste, decía mucha gente, hablé con el agente aduanal, que está en el puerto, oye, y de repente se topó con él en un puerto distinto a donde él estaba. O sea que fácilmente le indicó que está trabajando, que existe un nivel de retraso y que mañana o en 2 días que lo va a salir, que va a ser el momento en que va a poder trasladarse hacia ese otro lugar para poder culminar con ese nivel de operación. Y también tenemos que aceptar que hay una gradualidad de retraso que también lo provoca la misma aduana. O sea, pero que si todos los retrasos se le indican que solamente es de la aduana, se está actuando de manera o se está expresando de manera inadecuada. O sea, hay que analizar y ver la gradualidad de cada uno de los entes a quien le corresponde ese nivel de responsabilidad. Excelente, Vicente. Definitivamente nosotros tenemos que ver que esa transformación que ha tenido la aduana dominicana ha sido continua y que se ha llevado a cabo dentro de esa combinación de los grupos de intereses del Estado dominicano por las entidades que participan y más allá de la motivación que tienen hombres y mujeres que hoy han llevado esa responsabilidad para seguir hacia adelante y tener una institución hoy que dentro de la reducción del tiempo, de los plazos, de los costos operativos, pues han sabido que tras la recaudación y la facilitación de comercio, hay un tema de eficacia que va más allá dentro del ranking que hoy se tipifica a las aduanas de la región. Al cierre, Vicente, un mensaje a la Había juventud, a todo el había un interesado. puntito de 1 minuto que yo entiendo que Sí, independientemente que los acuerdos y los convenios internacionales los recogen, que la misma ley de aduana, tanto la vieja como la nueva, lo recoge, aunque el reglamento que se está ejecutando debería de ampliar en el proyecto que tienen de reglamento, que es la realidad de los tránsitos hacia Haití, porque a nivel de todos los convenios que es signatario República Dominicana están los niveles de tránsito, pero obviamente no es el mismo esquema un tránsito de España a Francia, de Francia a Inglaterra, de tal país a otro país, y obviamente tampoco no es lo mismo un tránsito que se haga por la vía aérea o por la vía marítima, con la diferencia grande de las dos economías, Haití y República Dominicana, donde si se busca la cantidad de barcos que llegan al puerto de Haití y la cantidad de barcos que llegan a República Dominicana, existe realmente un abismo total, por lo cual, sabiendo que la aduana tiene que tener toda la garantía de que la cosa circule, que la cosa realmente sea esencial, pero el nivel de reglamentación debe ser más amplio, que a la
reglamentación que existe en los convenios internacionales y en la relación, en la normativa que existe en la misma ley de aduana, por lo cual eso debe de estudiarse todos los vertientes en los cuales haya existido algún nivel de creer que es tránsito y no es tránsito, de que sea tránsito o no es tránsito, y plasmarlo en un esquema legal de forma tal que aquel que realmente vaya a cumplir, como obligatoriamente tiene que haber que vayan a cumplir, porque estamos hablando de dos países vecinos, a final de cuentas va, y por el país que llegue más transporte de mercancía, por ahí va a llegar mercancía del otro país. Entonces eso debería de aclararse, estudiarse primero, estudiarse y después crearse mecanismos que realmente satisfagan el control de la aduana, las necesidades que puedan existir con respecto al lado haitiano, porque el problema que existe ahora en Haití no es un problema que va a perdurar en el tiempo. Inmediatamente que se le busquen la solución a esos problemas y se llegue a un nivel de estabilidad, va a existir inmediatamente un esquema de comercio que se pudiese llamar en aumento y medio regularizado, porque si tomamos en cuenta República Dominicana en el 65, en ese conflicto, obviamente ni siquiera los derechos humanos se podían garantizar, pero ya en 1 o 2 años eso prácticamente ya estaba controlado. Porque dicen uno en este caso que estamos hablando que es un esquema, ni siquiera es de ideológico, de que alguien quiere un régimen distinto al que pudiese existir. Estamos hablando de un problema de vandolismo. Entonces, ya eso es más fácil de resolver que cuando es una guerra civil porque fulano quiere gobernar y el otro no. Ya ahí la cosa se complica más, pero un esquema de ese nivel. Y como el caso de los tránsitos, sea de allá para acá o de aquí para allá, eso va a perdurar. Deben de analizarse bien todos los esquemas correspondientes que sirva de base legal, que sea obligatorio cumplir a fin de que eso pueda transitar en el menor tiempo posible y sin el riesgo de que se afecte el país de aquí o que se afecte el país de allá. Así es, Vicente. Definitivamente la nueva ley 168/21 contempla el tema del tránsito internacional con esa delimitación que marca los nuevos procesos por la posibilidad y la alternativa que hoy ya se aplica, lo que es la medida de la trazabilidad por los equipos no intrusivos y los controles en función de esos precintos, pero es evidente que cada día más se hace mayor la necesidad de aplicar los controles por los tránsitos internacionales y más cuando hay esa modalidad en los países cercanos como Haití y República Dominicana por la cooperación internacional, por todos los esquemas que puedan darse, por la transacción comercial y por el flujo de comercio que maneja de manera formal e informal. Es importante siempre determinar y definir los controles, que es parte del rol que le corresponde a la institucionalidad. Así es que, y Vicente, ¿qué más decirte? Porque hablar de esa transformación que ha tenido la aduana y eso, que no tocamos el tema del tren que hubo en Samaná, que era el primer puerto de exportación, porque son tantos los temas, pero no puedo dejar de lado decirlo, Sí, porque sí. todavía en Moca se mantiene una reliquia del tren que pasaba y que hacía el recorrido por toda esa zona hasta llegar para la exportación vía Samaná. O sea que hay múltiples de informaciones que hemos dado. De hecho, en el encuentro que tuvimos anoche, y quedó y dejo aquí, cuando hubo el problema técnico, Sobrilla también puntualizó algunos elementos y la presentación que hice, o sea que voy a hacer esta grabación y le voy a llamar parte uno y parte 2 porque ahí se recoge una buena data de toda esta transformación de la aduana desde 1988 hasta lo que realmente hoy se ve entre uno y otros temas. ¿Qué más que agradecerte, Vicente? No, yo entiendo que es importantísimo y el hecho de recoger mucha experiencia de personal
que duró un buen tiempo allá, que coadyuvó con mucho esquema de trabajo, el mismo caso de Zorrilla y de una cantidad grande más de personas, porque eso sirve de poder ilustrar de que no todo es como se ve ahora. Siempre hubo un inicio y muchas veces se dice, ahora podemos irnos en un avión que tú no sientes nada. Obviamente, si la vivo que existían en los años 40, 50 no se hubiesen ido en el avión de dos motores, que era un sonido y que casi prácticamente si llovía se mojaban, no Claro, hubiésemos llegado al nivel que estamos ahora aquí, así viéndonos con es. tanta comodidad. Entonces, todos los procesos, todas las instituciones tienen obligatoriamente etapas que tienen que superarse para poder dar el paso siguiente. Y obviamente nunca perder el norte, que debe de servir de orientación. Y Así claro, que gracias por la invitación y esperemos que tanto Zorrilla y los demás técnicos puedan comenzar a dar las explicaciones que ellos entiendan, los criterios. Y obviamente ya después que muchas veces uno está afuera, puede ver muchos esquemas de sugerencia que no que se haga de tal forma, sino que se estudie y se busque la vuelta de cómo sea la forma más efectiva para la institución y que contribuya al nivel del progreso y de que la economía siempre vaya en aumento. y sobre todo poner en alto a nuestro país, República Dominicana. Un Correcto. verdadero placer, Vicente, Bien, gracias. bien. Igual, Esta es igual. una contribución que va a servir a muchos interesados en estos temas y sobre todo a aquellos que en algún momento hurgan sobre una información que a veces no encuentran. De verdad, feliz noche Bien, y igual, igual. Y un encantado de placer. Bye poder bye. compartir.